Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en el que trataré un tema muy importante y puede que este sea uno de los temas más importantes que llegue a tratar o que esté tratando aquí en mi canal de YouTube en este año 2015, porque se dio un hecho, o mejor dicho, una noticia constituida por un evento de una magnitud mundial, de talla mundial, literalmente. Es un evento muy importante que significa un nuevo y muy posible cambio para la humanidad, porque de ahora en adelante a la humanidad le espera y tiene que afrontar un cambio, un reto inmenso, cambiar la humanidad para bien en diferentes ámbitos y resolver los problemas que actualmente azotan a la raza humana desde el punto de vista político, económico, geopolítico y más que todo social y cultural. Es aquí cuando los países deben estar unidos para resolver las adversidades que como humanos tenemos que afrontar, porque como humanos las creamos y como humanos debemos resolver esos problemas que creamos por errores que lamentablemente gobernantes y personas involucradas en la política cometieron. Pero es aquí cuando, sin importar la religión, la nacionalidad, el sexo, sin importar qué tanto poder o qué cargo se ocupe, sin importar la ideología política, sin importar la nacionalidad, es aquí cuando los países deben estar unidos para resolver todos los problemas que quedan por ahora para enfrentar de aquí en adelante hasta el 2030, que es cuando la Organización de las Naciones Unidas se propuso erradicar y eliminar la pobreza en las nuevas metas del milenio, los objetivos de desarrollo sustentable que fueron creados por la llegada del nuevo milenio para afrontar los problemas, pero que no se cumplieron del todo y que ahora es una prórroga o una extensión de esos objetivos del milenio, que ahora son los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU, para hacer que la humanidad se desarrolle y la Tierra sea un mejor lugar para vivir. Es aquí cuando debemos estar muy conscientes de que la unidad es la vía a través de la cual vamos a solucionar los problemas que tenemos como sociedad y como humanidad, como especie. Es aquí cuando queda demostrado que en la unión está la fuerza. Se dio la 70ª edición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, una organización en la que hay muchos países miembros. Casi todos los países del mundo están en esta organización, como lo dice su nombre, de Naciones Unidas, para afrontar los problemas que la humanidad tiene que enfrentar. Es aquí cuando la importancia de este organismo radica en que hay que estar unidos para resolver ciertas o muchas situaciones, mejor dicho. Pero se dio la Asamblea General de la ONU en este año 2015 en Nueva York, en su sede en la ciudad de Nueva York, la denominada capital del mundo. Muchos presidentes acudieron a la cita para otorgar discursos y mostrar sus posturas, sus posiciones, sus críticas, sus propuestas para combatir la pobreza, la desigualdad, problemas de índole política, económica, de problemas de enfermedades, problemas del terrorismo, la seguridad mundial, la seguridad universal. ¿Qué dijo cada presidente? ¿Qué propuso? ¿Qué criticó? ¿Y cómo puede la ONU hacer que se cumplan los objetivos que tiene planteados? ¿Qué puede hacer la ONU para que se lleven a cabo estos objetivos de desarrollo sustentable? Todo eso lo voy a mencionar a continuación aquí. Así que pido por favor que me escuchen para que podamos entender qué retos tan grandes le esperan a la humanidad de aquí hasta el año 2030, y puede que hasta un poco más adelante, porque es el año 2030, el año límite en el cual la ONU y los presidentes del mundo se propusieron acabar con la pobreza y hacer de la humanidad un mejor, digamos, conjunto, o una sociedad mejor para habitar. Comenzamos con lo que mencionó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro pidió ante la ONU construir otro modelo económico y social para acabar con la pobreza. Pero esto significa, tal vez desde el punto de vista del presidente venezolano, ¿significa cambiar el capitalismo? Veamos qué dijo Maduro. Maduro pidió ante la ONU construir otro modelo económico y social para acabar con la pobreza. El presidente de Venezuela abogó el domingo 27 de septiembre en favor de una transformación rotunda de los sistemas económicos como condición para la implementación de la nueva agenda para el desarrollo que está impulsando la ONU. Maduro busca más igualdad, quiere más igualdad, un nuevo modelo económico que no se basa en el capitalismo, sino un modelo más inclusivo. Muchos presidentes criticaron el capitalismo, incluso el Papa, que no es un político, no es un presidente, sí, criticó también el capitalismo. Los 17 objetivos de la nueva agenda que Venezuela asume
Es una meta que debe obligarnos a todos, afirmó Maduro en su discurso en la sesión matutina de las intervenciones de algunos de los cerca de 150 jefes de Estado y de gobierno, 150 presidentes de 150 países del mundo que participaron en esta cumbre, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Algo impresionante. Pero Maduro dijo que solo una transformación rotunda de los sistemas económicos, solo un cambio absoluto y total de los sistemas impuestos por el pensamiento único neoliberal, que es el que plantea el libre mercado, la propiedad privada y implantar el capitalismo como el sistema económico mundial. Ese pensamiento es el que, al erradicarse desde el punto de vista del presidente venezolano, le dará viabilidad económica y sostenibilidad a las metas planteadas. Maduro propuso otro modelo económico y social, pero ¿cuál modelo podría ser ese? ¿En qué modelo pudo haber estado pensando o está pensando el presidente Nicolás Maduro para el mundo? Ese modelo puede ser una producción mixta, es decir, una producción o un sistema productivo en el que el gobierno y la empresa se alíen, el sector público y el sector privado, el Estado y la empresa privada se unan, que generen una alianza de capitales que unan sus presupuestos, su dinero, sus capitales, para también crear una alianza en las redes de distribución. Es decir, que las redes de distribución del gobierno y las de las empresas privadas, junto con sus capitales y el dinero del cual disponen para importar, producir y distribuir, se unan para que se produzca el doble y se distribuya el doble, y así haya un sistema más equitativo. Puede que el sector privado para la clase media y la clase media alta, y aquellos con precios subsidiados, las clases más bajas, dependan de la distribución del gobierno, pero que haya unión entre el gobierno y la empresa privada. También una recaudación fiscal regulada por el grupo o la instancia de la ONU conocida como el Open Working Group, que busca promover instituciones con acceso equitativo a la justicia y libres de violencia para después del 2015, más adelante del 2015, y generar o crear una recaudación fiscal en cada país donde haya justicia, donde se administren bien los impuestos y la recaudación fiscal para que no haya corrupción ni fraudes, que esté regulada por el Open Working Group, y también crear un sistema de inclusión con jornadas de ventas de productos a precios subsidiados, así como lo plantea el gobierno de Venezuela, pero no con un socialismo que, digamos, en la práctica no es un socialismo, pero que genere distorsiones en la economía por el control y la estatización de toda la economía con precios tan subsidiados que generen problemas de escasez y de contrabando. No al estilo del gobierno venezolano, pero sí al estilo de un libre mercado con un gobierno que esté también activo allí para que pueda haber unión y se unan el sector público y el sector privado. Eso es lo que pudo haber estado planteando Nicolás Maduro. Por su parte, en la delegación de Rusia, el ministro de Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, denunció las medidas restrictivas unilaterales. Es decir, Lavrov, canciller de Rusia, abogó por eliminar la pobreza, por luchar contra el SIDA y el ébola y también otras enfermedades como la tuberculosis. También suministrar recursos para el mundo, para los más desfavorecidos, prevenir la mortalidad materna e infantil y crear un orden económico mundial más justo. Tal vez al hablar de eliminar la pobreza pudo haberse referido Lavrov a impulsar proyectos habitacionales, es decir, crear más vivienda, generar más vivienda, más oferta de vivienda, invertir en empresas para que éstas puedan generar empleo por crear vacantes de trabajo, y también importar y producir más alimentos para un sistema productivo con altas tasas de empleo en las empresas y viviendas a las cuales puedan acudir aquellos que necesitan una vivienda. Así se podrá eliminar la pobreza. Cuando se refiere a luchar contra el SIDA y el ébola, abordar una reunión de la Cruz Roja Internacional con ministros de salud de los países miembros de la ONU sería lo ideal, para que se acuerden las políticas que también estén basadas en suministrar recursos por donación de cada Estado miembro de la ONU, recursos a la Cruz Roja Internacional para que ésta envíe comisiones de vacunación y también comisiones de ayuda de la ONU, comisiones de vacunación y de atención médica a los países que estén sufriendo o que tengan altas tasas de mortalidad y de enfermos padeciendo de SIDA y de ébola. En cuanto a prevenir la mortalidad materna e infantil, enviar más recursos a los hospitales será una buena medida, y al abogar por un orden económico mundial justo, las sanciones a las transnacionales corruptas y aumentar las exportaciones de bajo costo a los países con bajo PIB, es decir, exportaciones, venderle productos baratos a aquellos países con bajo PIB para que puedan adquirirlos a precios subsidiados y reactivar sus economías. Así se crearía también un orden económico mundial más justo. Esto es lo que propone Rusia.
También habló del levantamiento del embargo a Cuba, y esto para poder darse, para que se levante el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba en este restablecimiento de relaciones entre ambos países. Someter esto a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sería una buena medida, y también enviar una petición al Congreso o al Senado de los Estados Unidos para que evalúen la medida. Serían acciones importantes para que se levante este embargo. El presidente de Rusia, por su parte, obviamente el jefe del canciller de Rusia, Lavrov, el presidente ruso Vladimir Putin, se dedicó más a hablar de temas de seguridad internacional, de seguridad mundial, y a realizar algunas críticas importantes que no están o no son menos importantes. Dijo lo siguiente: Europa tiene armas nucleares de Estados Unidos. ¿Es un crimen tener nuestras tropas en nuestro territorio? Es decir, Putin se refiere a que si Estados Unidos tiene armas nucleares en Europa, ¿por qué se señala a Rusia si tienen sus tropas en su territorio, es decir, en territorio ruso? Tal vez Putin quiere un orden internacional más justo, que no se dirija a la línea de la política exterior de los Estados Unidos y dejen de satanizar tanto a Rusia, para que de esta forma pueda resurgir como una potencia que no busca un militarismo a nivel mundial, sino tal vez crear un orden, digamos, de relación de fuerzas y equilibrio estratégico de fuerzas a nivel militar más justo, más equilibrado, valga la redundancia, con otra potencia mundial como lo es Estados Unidos. Putin habló de la guerra en Siria, la situación en la guerra en Siria. ¿Qué soluciones se podrían tomar para que Rusia pueda, y de hecho se han estado llevando bombardeos, se han estado llevando a cabo bombardeos de Rusia en Siria? Tal vez la vía militar no sea la mejor solución, sino también la vía política, y esto lo han mencionado muchos expertos. Enviar una misión de la ONU para abrir un diálogo en Siria entre el gobierno y los opositores, por muy utópico que parezca, sería una buena acción. También apoyar a un gobierno de transición, o apoyar un gobierno de transición y negociar un gobierno que se forme por coalición con aquellos que se oponen a al-Assad, pero que puedan hacer que sus diferencias se conviertan en puntos de convergencia para crear un gobierno de coalición que sea o genere una transición política en el país para acabar con la guerra. Con respecto al tema de las armas nucleares, Putin criticó esta situación y la presencia de armas nucleares estadounidenses en territorio europeo, específicamente en Alemania. Aquí habría que solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que éste le exija a Estados Unidos retirar armas de Alemania bajo el apego al Tratado de No Proliferación Nuclear, que al parecer Estados Unidos está violando. Aquí habría que someter esto a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, a un proceso de votación, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos podría aplicar el derecho a veto, algo que Rusia domina muy bien, domina mejor, domina más, y que obviamente no va a utilizar, porque Rusia quiere acabar con la presencia de armas nucleares estadounidenses en territorio europeo. Putin también habló de el Medio Oriente y África del Norte, la situación allí, las guerras que hay allí, resguardar las fronteras de esas zonas de Oriente Medio, países de Oriente Medio y África del Norte, como Libia, como Argelia, como Afganistán, pero también Oriente Medio, Yemen, Siria, Irak. Resguardar las fronteras de esos países para evitar una injerencia de Estados Unidos con tropas rusas. Puede que sea lo que Putin esté buscando. En cuanto a Siria, habría que negociar con una cooperación de Estados Unidos en el conflicto sin generar un choque de titanes, por así decirlo, con las fuerzas militares rusas. Y en cuanto al terrorismo y al grupo terrorista Estado Islámico, Rusia podría crear una coalición más grande y más unida junto con Estados Unidos, y también que en el Consejo de Seguridad de la ONU se sancione y se evite el financiamiento de los mercados y los que financian a ISIS, sancionarlos, capturar a todos aquellos que están involucrados con ISIS y aislarlo para evitar un financiamiento. Esto es muy importante. También habló Putin acerca de la crisis en Ucrania, en la que Rusia ha tenido presencia. Aquí hay que cumplir el acuerdo de Minsk y enviar una misión de la ONU para negociar el otorgamiento de un estatus autonómico especial sin secesión, sí, que esas regiones Donetsk y Luhansk se separen de Ucrania con un estatus autonómico especial, porque si se separan totalmente y tienen soberanía y son estados o se convierten en estados soberanos, el acuerdo de Minsk será nulo, será anulado, y la crisis en Ucrania podría agravarse. Ahora, ¿qué dijo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama? ¿Qué dijo? Obama dice que se puede romper el ciclo de la pobreza, sí, así como lo escuchan.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el domingo 27 de septiembre, uno de los días iniciales de esta Asamblea General, que se puede romper el ciclo de la pobreza con compromiso y acción colectiva, al llamar a dejar a un lado el escepticismo para poder cumplir las nuevas metas de desarrollo adoptadas en la ONU. Pero si Obama dice que se puede romper el ciclo de la pobreza con acción colectiva, ¿no debería haber un ciclo económico mejor para que el ciclo de la pobreza se acabe? El mandatario estadounidense sostuvo que queda mucho por hacer y citó como ejemplos el hecho de que 11 niños y niñas mueran cada minuto en el mundo por causas evitables y que cientos de millones de personas sigan sin tener acceso al agua potable. Hay una escasez mundial del agua. Obama también recordó a los cientos de mujeres que mueren cada día al dar a luz y a los 800 millones de personas en todo el mundo que pasan hambre. Las nuevas metas de desarrollo para el 2030, cuyo objetivo último es la erradicación de la pobreza extrema, son alcanzables si trabajamos juntos, instó Obama al pedir que se dejen atrás en esta tarea las viejas divisiones entre naciones ricas y en vías de desarrollo, que no haya división, que las naciones ricas y las potencias no discriminen a las naciones en vías de desarrollo, que haya una unión para que las naciones ricas puedan favorecer a las que están en vías de desarrollo y a las que están en subdesarrollo, e incluso las que están en pobreza, como por ejemplo Haití, en el Caribe, para promover un desarrollo sustentable. Ahora, Obama mencionó esta situación, un ciclo de la pobreza roto, pero debe haber un ciclo económico más justo. También habló de más esfuerzos militares contra el Estado Islámico. Aquí, una coalición mundial compuesta por tropas de países miembros de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de la Unión Africana de Naciones, del Consejo de Cooperación del Golfo, que son países del Medio Oriente y que dominan Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y también del continente asiático. Una coalición mundial integrada por las fuerzas militares de los países que estén en cada uno de estos bloques que acabo de mencionar sería una buena acción a llevar a cabo. Obama se refirió y habló en su discurso también acerca de Oriente Medio y África del Norte, como Vladimir Putin. Y aquí, Estados Unidos podría ayudar en el restablecimiento institucional en Libia tras su intervención para el derrocamiento y el asesinato posterior del dictador de Libia, para aquel entonces Muammar al-Gaddafi, y cooperar con Rusia e Irán en Siria pudiera ser otra medida que sería idónea. Al hablar de Siria, apoyar un gobierno de transición incluyendo a las ramas suníes, es lo que Obama debería tener en cuenta cuando mencionó esto en su discurso. El terrorismo y el Estado Islámico, otro tema que tocó Barack Obama. Aumentar la coalición, capturar a financistas y cooperadores, también comparadores de ISIS, con investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la inteligencia estadounidense, que apliquen estos sistemas de inteligencia para capturar a aquellos que financian a ISIS, aquí, así como utilizaron estos sistemas de inteligencia para espiar, por ejemplo, al gobierno de Brasil, al gobierno de China. En cuanto al tema de Siria, Rusia y Estados Unidos van a evaluar la situación. También la ONU pidió a la Corte Penal Internacional examinar dicha situación. Y en cuanto al tema del terrorismo y el Estado Islámico, que está obviamente relacionado con Siria, los líderes mundiales coordinan un bloque común, crear un frente común para acabar con el terrorismo, y la medida que mencioné de crear una coalición mundial compuesta por fuerzas militares de bloques como la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana, el Consejo de Cooperación del Golfo, sería una buena acción. Y en cuanto a la crisis en Ucrania, habría que negociar con los separatistas y resguardar la línea establecida en Minsk con presencia estadounidense en la zona. Obama habló del ciclo de la pobreza. ¿Cómo se podría romper este ciclo de la pobreza como mencionó Obama? Destinar recursos de la Reserva Federal de Estados Unidos, que posee mucho capital, a la UNICEF y también a la ONU, así como que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destinan recursos y donaciones a la UNICEF y a la ONU para acabar con el ciclo de la pobreza, construir más casas, la donación de recursos de empresas también, que las transnacionales, mundiales, como Apple, como la ExxonMobil y también empresas de diversa índole, donen recursos a la UNICEF y a la ONU junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y también la Reserva Federal de Estados Unidos, para que estos los distribuyan a los niños más desfavorecidos y así acabar con el ciclo de la pobreza y propiciar un mejor y más justo ciclo económico. En el levantamiento del embargo a Cuba es otro tema que tocó Obama. Aquí le tocaría a Obama negociar y persuadir al Congreso de Estados Unidos para promulgar una ley de desbloqueo que no tenga derecho a veto, para levantar el bloqueo.
Por su parte, también habló el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado. Habló de lo siguiente: mejorar la redistribución de la riqueza. Habló de una nueva política migratoria, también de reducir, o bueno, eso lo tocó Dilma Rousseff, pero Correa se centró en el tema económico y en la justicia económica. Correa tocó estos temas muy interesantes que deben ser tenidos en cuenta. Correa propuso ante la ONU mejorar la distribución de la riqueza, pero esto es o implica o representa un nuevo socialismo. Más justicia económica se logrará, como lo proponen no solamente Correa, sino Maduro, por ejemplo, se logrará con más subsidios moderados, por ejemplo, o por supuesto con más empleos y también leyes de bonificación. Es decir, la redistribución de la riqueza se va a digamos, mejorar con este modelo. Subsidios moderados para no generar dependencia del pueblo del Estado, para no generar un Estado paternalista como está generado en Venezuela. También más empleos directos, promulgar leyes de bonos, bonificación de alimentos y medicinas y abogar por una reforma política y una reforma fiscal. Y es aquí cuando quiero hacer mención a algo muy importante, algo que he venido estudiando y he venido comentando, para de alguna forma promover instituciones con acceso equitativo a la justicia, que también haya justicia política, social, económica, para que la redistribución de la riqueza sea mejor como lo propone Correa. Todo Estado en el mundo debe tener instituciones que garanticen a su gente, a la gente, su acceso legítimo y derecho a la justicia. Pero el problema es que hay varios países, especialmente en Latinoamérica, que han estado experimentando corrupción institucional a lo largo de la historia hasta nuestros días. Es por ello que la violencia es una condición que al mismo tiempo es una consecuencia, y eso ha sido establecido en muchas sociedades hoy en día porque la ineficiencia de estas instituciones corruptas para crear mecanismos que puedan ser capaces de contraatacar los efectos de situaciones violentas que después conducen a la explotación de un contexto de inestabilidad para beneficiar a algunos grupos y grupos de personas que solo se preocupan por sus intereses políticos, económicos e individuales a través de redes y relaciones burocráticas o relaciones de trabas burocráticas y transacciones de dinero. La democracia se supone que es un sistema de gobierno que vela por la igualdad social y económica para distribuir, equitativamente la riqueza de un país entre la gente. Pero el actual problema no es la riqueza, porque la riqueza existe potencialmente. El problema real son los sistemas y las organizaciones que los gobiernos usan para distribuir, aparentemente en su discurso, con equidad, como lo mencionan, el ingreso que esos países obtienen a través de las exportaciones, de los tratados comerciales, de las deudas canceladas, etcétera, y con el propósito de buscar una solución a este problema, propongo lo que yo llamo el mecanismo para una nueva justicia mundial post-2015 como parte de la Agenda Global de Desarrollo de las Naciones Unidas post-2015. Y consiste en 3 reformas que deberían ser votadas primero como proyecto de ley y está compuesta, para luego ser llevada a ley, al estatus de ley, está compuesta por 3 reformas: una reforma fiscal para la justicia económica, una reforma jurídica para la justicia legal y una reforma política para la justicia social. Y cada una de ellas podría funcionar de la siguiente manera: sí, se podrían llevar a cabo estas medidas que implicarían mejorar la redistribución de la riqueza, subsidios moderados, más empleos directos, leyes de bonos de alimentos y medicinas, y estas reformas que consisten en lo siguiente. La reforma fiscal se basa en chequear el origen y el fondo de cada ingreso, ya sea de exportaciones o de recaudación fiscal, a través de la presentación de un documento que demuestra el origen de esos recursos. Luego, tener accountability o rendición de cuentas en frente de la gente para otorgar un discurso mensual al país sobre el estatus de la administración fiscal con estadísticas probadas. La reforma jurídica apunta y su objetivo es reestructurar el poder judicial para pelear contra la impunidad y erradicarla de las instituciones, que haya más justicia en el sistema de justicia, valga la redundancia, y que a través de la reforma fiscal se puedan
aplicar medidas para administrar mejor el ingreso, impuestos más bajos, para que haya una mejor redistribución de la riqueza, porque es el sistema fiscal de los países el que distribuye las riquezas, teniendo en cuenta que puedan subsidiar precios, generar más empleos a través de políticas de inversión. Y en cuanto a la reforma fiscal, la forma en que esta meta podría ser alcanzada es creando una comisión de alrededor de 10 personas por caso que investiguen cada característica del crimen, como el lugar, el tiempo, la mente maestra o el actor intelectual, el actor, el perpetrador, las armas utilizadas, las causas posibles, los orígenes mentales y también cada uno de estos aspectos para presentar un informe que junte todas estas categorías y pueda ser llevado a la Procuraduría o la Fiscalía del país para asegurar que no habrá impunidad en ese caso. Y en cuanto a la reforma política, esta está basada en la inclusión social, para garantizar la aplicación de políticas que apunten a crear delegaciones de los partidos políticos, ya sea de derecha o de izquierda, de gobierno o de oposición, de cada país para proteger, registrar y censar a cada persona de la clase baja y generar o crear programas que los provean de un sustento de vida mensual, no generando dependencia ni un estado paternalista, pero sí con una cantidad específica de dinero y de comida para otorgar leyes de bonificación y generar subsidios, inclusión para aquellos que son los más desfavorecidos. Esto es lo que propongo. Correa propuso también la política migratoria. Aquí habría que tener en cuenta estatus temporal, permisos de estatus temporal y llevar a cabo censos y registros. La presidenta de Brasil, por su parte, Dilma Rousseff, habló de reducir la emisión de gases en un 37% para ir, revirtiendo el proceso grave y peligroso del calentamiento global, del cambio climático también. Aquí tiene que reducir las actividades forestales, Brasil, sin duda alguna, y también regular la intensidad de operación de Petrobras, su estatal petrolera que genera mucha contaminación mundial, pero esto lo deben tener más en cuenta países como Estados Unidos y China, que son los países más contaminantes del mundo. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, habló de que se están dando muchos gastos militares, que los países gastan más en armas que en el pueblo. El mundo, y cito textualmente lo que dijo, el mundo dilapida, es decir, que gasta, que derrocha millones de dólares en gastos militares. Ban Ki-moon criticó la inversión militar cuando personas necesitan ayuda humanitaria. Una buena locución de Ban Ki-moon, buen comentario. Recibe todo mi apoyo y estoy seguro que recibe el apoyo de todo el mundo. Los países están gastando demasiado dinero en gastos militares y menos en su gente. Tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de Rusia, de Venezuela, que le está comprando aviones Sukhoi a Rusia en lugar de invertirlos en los presupuestos de universidades, en presupuestos para reactivar la producción y generar una política económica mucho mejor que reactive el sistema de producción de Venezuela. Eso es un ejemplo. El secretario general de la ONU llamó a los países desarrollados a cumplir con un aporte humanitario anual de 100.000 millones de dólares, dijo, y llamó a los países miembros de la ONU a que donen y destinen un aporte humanitario por año de 100.000 millones de dólares al fondo de la ONU para que esos gastos militares puedan ser contrarrestados con un fondo de 100.000 millones de dólares por cada país anualmente para darlo en ayuda humanitaria a los que los necesitan, a países que la necesitan. Las generaciones venideras dependen de que nosotros organicemos como corresponde nuestras prioridades. En ese sentido, llamó a los países desarrollados a cumplir con el aporte humanitario anual de 100.000 millones de dólares para el 2020. Es una buena propuesta la que hizo Ban Ki-moon, quien también habló del cambio climático, de la crisis de refugiados. Y aquí, en cuanto a los gastos militares, una buena medida que podría tomar en cuenta Ban Ki-moon sería sancionar a países que gasten mucho dinero en gastos militares y también establecer un límite de un presupuesto militar, del gasto militar que debe tener cada país del mundo, promulgando una ley en el Consejo de Seguridad para crear un límite de presupuesto. Es decir, aquel país que sobrepase el límite de gastos militares sería sancionado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ban Ki-moon habló de las crisis migratorias de países y personas del Medio Oriente, de Siria, más que todo de Siria, que emigran hacia Europa. Aquí hay que crear un tratado internacional de migración que se base en el compromiso de los países miembros de la ONU a acoger a estos inmigrantes, su compromiso a dar estatus temporal a estos inmigrantes y también un compromiso a censarlos y registrarlos. Un tratado mundial en el que cada país se comprometa a recibirlos
y también a censarlos, a acogerlos y darles estatus temporal para regularizar su situación. El presidente de Cuba, Raúl Castro, quien habló por primera vez en una asamblea general de la ONU, habló y exigió la devolución de la base naval de Guantánamo, que está dominada por Estados Unidos, que está en Cuba, pero allí hay presencia estadounidense, que Estados Unidos se la devuelva a Cuba. Esto es lo que exigió Raúl Castro. Aquí se tiene que llevar a cabo una votación en el Consejo de Seguridad para crear un acuerdo de indemnizaciones y desocupación de Guantánamo progresivamente por parte de Estados Unidos. Sería una buena medida. Barack Obama pidió levantar el embargo a Cuba ante la ONU, ya que de su parte seducir a la mayoría republicana del Congreso, por así decirlo, del Congreso de Estados Unidos para que legislen a favor de ellos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que va a enviar 5.000 militares colombianos a los cuerpos de paz de la ONU. La mediación de la ONU en los diálogos de paz, gobierno FARC, junto con la presencia de los garantes del proceso como Cuba y Noruega, sería también una buena medida. Castro exigió que se devuelva a Cuba el territorio ilegalmente ocupado de Guantánamo. El presidente Santos va a enviar 5.000 militares colombianos a los cuerpos de paz de la ONU, y los cascos azules de la ONU, que son misiones de paz de la ONU, se van a reforzar con 40.000 nuevos efectivos, ya que China también va a enviar 8.000 militares de su ejército, del ejército chino, a los cuerpos de paz de la ONU. Muchos países del mundo van a enviar a sus militares a cuerpos de paz de la ONU para prestar ayuda humanitaria a países en conflicto, más que todo en el Medio Oriente. La presidenta de Argentina, muy polémica, muy tajante en su discurso, la señora Cristina Fernández de Kirchner, habló de la reestructuración de deudas externas, de la reestructuración de deudas a países que no pueden pagar esas deudas, como por ejemplo vimos en el caso de Grecia, en España, Portugal, Argentina, cuando sufrió este problema. Ella propuso un mecanismo de la reestructuración de la deuda externa, y este mecanismo debe ser no austeridad, sin tener que aumentar impuestos y recortar el gasto público y recortar los empleos. Todo lo contrario, también llevar a cabo quitas progresivas de deuda con tasas de interés más bajas y bonos de deuda mejor calificados para que las tasas de interés sean bajas, y de esta forma las acciones bursátiles contribuyan a que la banca del país endeudado pueda ir saldando la deuda con quitas progresivas y que no haya austeridad. Eso es en lo cual debería estar basado el mecanismo que propuso Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, China va a destinar un fondo de $1.000 millones al Fondo de Paz de la ONU, y también va a destinar $100 millones a la Unión Africana para asistencia militar, así como lo que mencioné de que va a enviar a 8.000 militares chinos a cuerpos de paz de la ONU. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, volvió a defender el aborto, el derecho al aborto, pero aquí esto debería ser votado no solamente en el Consejo de Seguridad, sino en la Comisión de Asuntos Sociales, para tratar de que cada país, de acuerdo a su postura, legislar a favor o en contra del aborto en sus sistemas legislativos, en sus respectivos parlamentos. Se dio la tan esperada reunión entre el presidente de Venezuela y Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, David Granger, y aquí Granger señaló y dijo que Guyana señaló a Venezuela por intimidación y agresión. Él, el presidente de Guyana, va a llevar el diferendo del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia y llevé a cabo una nota acerca de esta reunión muy importante. Se habló acerca de la prohibición de los ensayos nucleares, y también se dio una cumbre antiterrorista paralela a las reuniones entre los presidentes de los países miembros de la ONU, una cumbre antiterrorista en el segundo día de reuniones, en el que también hubo reuniones bilaterales entre Obama y Putin, entre también Obama con Raúl Castro, Nicolás Maduro con David Granger, y esta cumbre antiterrorista debe considerar la política de una coalición mundial, como la que mencioné, de países miembros de bloques como la OEA, la Unión Europea, la Unión Africana y el Consejo de Cooperación del Golfo, para de esa forma, con sanciones a los que financian a ISIS, acabar con el terrorismo. Y se tocó el tema en el que se hizo por primera vez la bandera palestina, la bandera de Palestina en la ONU. Algo que Israel criticó. Esta rivalidad entre Israel y Palestina parece no acabar. Netanyahu, el primer ministro de Israel, denunció en la ONU el acuerdo con Irán y advierte que Israel se va a defender. Dice que el acuerdo con Irán le da mayores concesiones y mayor libertad energética para llevar a cabo la bomba nuclear, y que lo está apoyando la mayoría de países potencia en el mundo. Es por ello que dijo que critica el silencio
del mundo entero, de países del mundo entero, en contra, o silencio con respecto a que no se pronuncien en contra de que Irán, ya que lo ha advertido y lo ha dicho, quiere acabar y exterminar a Israel. Es vergonzoso el silencio, un silencio abrumador. Lo dijo Benjamin Netanyahu, quien por aproximadamente un minuto cayó su discurso, estuvo en silencio, y la sala plenaria de la Asamblea General de la ONU también quedó en silencio. Un momento muy dramático. Criticó el acuerdo, ya que le da, a través de las potencias, le dan a Irán mayor libertad energética. Sus sanciones se están levantando, tiene ahora mayor libertad energética, y podría utilizarla para construir la bomba nuclear al no respetar los acuerdos. Dice que Israel se va a defender, pero aquí se está aislando Israel por ambos flancos. Tiene problemas con Palestina, pero también se cierra Irán y se contradice. Quiere paz con Palestina, pero se va a defender de Palestina y también se va a defender de Irán. Es decir, promueve la paz. Netanyahu quiere un diálogo y se declara dispuesto a negociar con los palestinos, pero dice que se va a defender de ellos y también de Irán. Entonces no puede haber paz con intenciones de defenderse, es decir, de contraatacar. ¿Quiere diálogo con opción a contraatacar Benjamin Netanyahu? Entonces, un tuitero, compañero, reargumentó, rebatió lo siguiente. Eso mismo, y dijo él en un tuit, cito textualmente, eso mismo habría que preguntarle a Irán o Palestina. Su objetivo es aniquilar a Israel. Y aquí es cuando la ONU debe crear un proceso de paz multilateral entre Irán, Palestina e Israel y promulgar un acuerdo legal. Pero este tuitero me rebatió lo siguiente, diciendo que Irán bloquea cualquier idea de paz. Palestina ha dicho que no respetará los acuerdos de Oslo, los que se llevaron a cabo entre Israel y Palestina, acuerdos de paz en la capital de Noruega, la ciudad de Oslo. Es entonces aquí, en esta situación, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU debe votar por enviar una misión mediadora a los tres países. El primer ministro de Grecia, el nuevo, ahora primer ministro otra vez por segunda vez consecutiva, Alexis Tsipras, dijo lo siguiente: no permitamos que los niños refugiados mueran en la Unión Europea ante los muros levantados. Estos son argumentos para hacer un cambio, es decir, Grecia debe velar porque las fronteras de su país y sus países vecinos, a través de acuerdos y de conversaciones, se abran las fronteras de Grecia y de los países vecinos de Grecia, para que esos niños que están muriendo en los muros levantados de países como Eslovaquia y Hungría y también de Bulgaria se dirijan a esos países como Grecia y sus vecinos, que pudieran tumbar sus muros para recibirlos y de esa forma lograr colocarlos en su territorio. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, pidió el desarme de los países con armas nucleares, y este desarme se puede dar si la ONU se apega al artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear, en el que se especifica que no va a haber ensayos nucleares y que los países deben ser desarmados. Esto debe ser sometido a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, para que de esa forma se lleven a cabo jornadas en las que se desarmen a los países que tienen y poseen armas nucleares, para que se puedan llevar a cabo las propuestas que di, para que se puedan también cumplir los objetivos de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible de la ONU. Para el 2030 se deben aplicar principios para lo que yo propuse acerca del mecanismo para una nueva justicia mundial. Pero antes de especificarlos, ¿cuáles son los tan famosos y nombrados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Estas son las 17 metas que la ONU se propone para cambiar a la humanidad, para hacer del mundo un mejor lugar para vivir, desde el punto de vista económico, político, social, el punto de vista del desarrollo, y para finalmente, y es la meta final, acabar con la pobreza y eliminar la pobreza del mundo entero para el año 2030. Quedan 15 años para poder acabar con la pobreza, de acuerdo a lo que se propuso la Organización de las Naciones Unidas, que se estableció estas 17 metas muy importantes para hacer que el mundo cambie, ya que aquí hay un reto grandísimo, un reto enorme que deben afrontar los países, ya que estoy muy convencido de que la política puede cambiar el mundo, pero solo puede cambiar el mundo si se administra bien, si los que hacen la política son personas honestas y saben lo que hacen. Pero de resto, la política no podrá cambiar al mundo. Se dice mucho acerca de que la política es sucia, pero en sí la política no es sucia. La política es vuelta de esa manera, o es hecha así, o la hacen sucia por las personas que la llevan a cabo. Desarrollos
17 objetivos de desarrollo sostenible que se planteó la ONU y que son muy importantes, que hay que tener en cuenta para poder hacer del mundo un mejor lugar para vivir. ¿Cuáles son estos 17 objetivos? El primero, acabar con la pobreza en todas sus formas en cualquier lugar. 2. Acabar con el hambre, alcanzar la seguridad alimenticia y también proveer nutrición y desarrollos, promover también el desarrollo sustentable de la agricultura en el mundo. 3. Asegurar vidas sanas y promover el estado del bienestar para todas las edades. 4. Asegurar la educación inclusiva y equitativa y promover largos aprendizajes y oportunidades para todos. 5. Alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y chicas. También se habló acerca de la igualdad de género, de la disparidad en el tema salarial de muchos países del mundo entre mujeres y hombres, y aquí es cuando se deben llevar políticas de ajuste salarial para generar digamos, donde haya equidad en los salarios que ganen tanto hombres como mujeres. El primero, como lo mencioné, erradicar la pobreza en todas sus formas. 2. Poner fin al hambre. 3. Garantizar una vida saludable. 4. Garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros. 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables y sostenibles y modernas para todos. 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido e inclusivo y sostenible también, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se va a llevar a cabo la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en París en este año, en el presente año 2015. Aquí los países deben reducir sus emisiones de gas invernadero, para el efecto invernadero de gas y de dióxido de carbono. También conservar, el objetivo 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y el último objetivo, 17, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y también acabar con la pobreza para el año 2030. Para que se puedan cumplir estos objetivos, el mecanismo para una nueva justicia mundial debe adoptar estos principios, y en estos principios deben estar basados estos 17 objetivos. Y estos principios que yo mismo elaboré son: el principio de seguridad, que se basa en intensificar la vigilancia en los países, resguardar el orden civil de los países y llevar a cabo jornadas de desarme y chequeo en los países. El segundo principio es el de la estabilidad institucional, que debe velar por la separación de poderes, con inspecciones institucionales de convenciones del Open Working Group de la ONU, reformas anticorrupción, aplicar la reforma que mencioné a nivel fiscal, jurídico y político, y velar por la transparencia, llevar a cabo la rendición de cuentas, presentar informes mensuales de la administración fiscal de cada país y de la situación institucional en cada Estado miembro de la ONU. Y por último, el principio de las políticas sociales, basado en la inclusión. Generar inclusión aumentando el gasto público en los barrios, escuelas públicas y zonas más desfavorecidas. También oportunidades de empleo al sector más demandante, a los jóvenes. Invertir en infraestructura y producción y también ofertar mano de obra en estos, generando vacantes. Luego, también los subsidios familiares, es decir, a la clase baja, creando y promulgando leyes de bono de alimentación y subsidios a medicinas para que haya salud, alimentación, trabajo, con las oportunidades del sector más demandante, empleo, gasto público, infraestructuras y políticas sociales que están respaldadas por la seguridad y la estabilidad institucional. Con esto que acabo de mencionar, se pueden llevar a cabo y cumplir estos 17 objetivos de desarrollo de la ONU que buscan cambiar el mundo y hacer también del mundo un mejor lugar para vivir, porque aquí,
y lo reitero, es cuando queda demostrado que en la unión está la fuerza y queda un enorme reto para la humanidad, para las Naciones Unidas, que deben permanecer unidas para que la humanidad cambie, se acabe la pobreza y de esa forma el mundo sea aquel que siempre soñamos pero que hasta ahora no se ha cumplido. Un mundo mejor, un mundo con inclusión, con justicia, un mundo para todos. Ese es el objetivo de la ONU y ese es el reto que le queda a la ONU y a los países del mundo, a los presidentes del mundo para los años posteriores. El mundo cambiará. Estoy seguro de que así será, pero solo con trabajo duro, esfuerzo y dedicación de todos los países del mundo, desde el más chico hasta el más grande. La Tierra, el planeta y la humanidad van a cambiar y van a ser mejores. Queda un gran reto y estoy seguro de que ese reto se va a superar. Así están las cosas en el mundo y estoy seguro de que el mundo va a cambiar.